Hoy vamos a hablar de drogas y de mujeres. Eso tal vez no suena tan bien. Mejor desarrollemos un poquito lo que quiero decir. Vamos a hablar de la soltada de toalla de Chávez a su trabajo, una droga muy peligrosa en el país, juguitos de cocaína, una costarricense entre las 100 más influyentes del mundo, primera mujer presidenta en un banco y más. Esto es Welcome to Chepe, un programa para las personas que no se comen la bronca, tal vez. Por tanto, en vista de la inacción y actitud del Poder Legislativo, le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos. Pero ya casi volvemos a las personas que se comen la bronca, supuestamente, porque spoiler, no se la comió. Pero antes vamos a hablar de que Costa Rica ganó. No le ganamos a Panamá, de fijo, pero ganó la elección del BCI. Gran día para ser panameño, tal vez no costarricense, pero panameño. Tal vez no destacamos por el fútbol, pero al menos destacamos en otras áreas. Por ejemplo, ganamos la presidencia del famoso BCI. Por el podcast Ponete el Día, en el que queda siempre en la descripción, pueden ir a enterarse de lo que está pasando. Hemos estado hablando de esta contienda desde hace ya unos meses debido a que habían dos costarricenses que llegaron a la última etapa y finalmente el viernes 17 se llevó a cabo la votación y se decidió que una persona costarricense llevaría este puesto después de 30 años y además sería la primera mujer en la historia del banco. Ana Gisela Sánchez Maroto fue electa por la Asamblea de Gobernadores del banco, en la que se enfrentó entre otras personas contra Bernardo Alfaro. ¿Se acuerdan? El gerente del Banco Nacional, al que le robaron 3.294 millones de colones en efectivo a sus bóvedas. Él. Bueno, porque seamos honestos, ni en el banco de Monopoly le hubieran dado brete a él. Pero por dicha teníamos todavía a Sánchez, que fue presentada como candidata por Chávez y empezará en diciembre y por los siguientes 5 años. Es ingeniera y administradora de negocios y ha sido presidenta de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio y la Fundación Cruza, entre otros puestos de trabajo. Puestos de trabajo en los que de fijo ha cumplido con todas sus responsabilidades, aun cuando todo se pone muy difícil. Yo diría que así debería de ser. Veamos de nuevo esto rápido. El Congreso tiene la absoluta responsabilidad, sin participación del Ejecutivo, de generar las leyes que garanticen la desactivación eficaz y contundente contra los grupos de crimen organizado. Ok, esto es en medio de la presentación de la nueva política de seguridad pública 2023-2030. Según explicó el ministro de Seguridad, Mario Zamora, tenemos que hablar de ello, se trata de un cito, un frente común de políticas de Estado que combatan a la criminalidad en el terreno, incorporen las medidas preventivas urgentes y necesarias que el país requiere. Se va a trabajar en 4 ejes que en este momento necesitan mucha atención, como es la prevención social, criminalidad común, por supuesto, la protección y defensa de la nación y el crimen organizado y narcotráfico. Ya después de esto les cuento, salieron cosas bastante preocupantes. Entre las medidas se incluye inteligencia policial, identificación de guaridas y casas de seguridad de narcos y sicarios, puntos de venta, planes de seguridad de escala municipal. Ya saben, lo usual. Por ejemplo, específicamente se planteó el objetivo de, para el 2030, estar en aproximadamente 480 homicidios, un número que es casi la mitad de lo que estamos actualmente, con 824, claramente sin haber terminado todavía el año. El ministro concluyó que, y cito, esta es una estrategia global que pasa por una serie de medidas para el fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas de los cuerpos policiales, mejorar las condiciones salariales, tecnológicas y de capacitación que son fundamentales para sacar la tarea. Ok, no dijeron nada, todo está muy abstracto, pero gracias por la política, supongo, no sé. Pero le tenía que tocar a Chávez hablar y ahora sí, veamos completo esto. Pero antes nada más les recuerdo que pueden revisar toda la información que queda siempre en nuestra descripción para que vean todas las formas que tienen de apoyarnos y vernos también todos los días en redes sociales. Además les recordamos que si su empresa, ustedes o quien ustedes conozcan quiere salir por acá en un espacio en Welcome to Chepe, nos pueden contactar por medio de anuncios@nopasanada.com. Ahora sí. Por tanto, en vista de la inacción y actitud del Poder Legislativo, le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz,
que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo y que convoque de manera inmediata las 26 leyes que dice la Comisión de Crimen Organizado y Narcotráfico que ellos consideran apropiadas. El Congreso tiene la absoluta responsabilidad, sin participación del Ejecutivo, de generar las leyes que garanticen la desactivación eficaz y contundente contra los grupos de crimen organizados. Así lo quieren los legisladores. Ahora les tocará asumir de este momento en adelante la responsabilidad política ante los ciudadanos de generar un marco jurídico que pare esta guerra y este desangramiento. ¿Vieron? Chávez le ordenó a la ministra de la Presidencia que quitara los proyectos que él mismo había propuesto en la Asamblea Legislativa y en cambio que vean única y exclusivamente los 26 proyectos de ley que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico había solicitado. Literal, se salió del chat, dejando toda la responsabilidad al Congreso de generar las leyes que garanticen la desactivación eficaz y contundente contra los grupos de crimen organizado. Yo sé que suena chiste. Esto es un berrinche porque aseguró que los diputados no se han cansado de manifestar su opinión negativa de estas iniciativas. Su opinión negativa vendría siendo una inconstitucionalidad a uno de los proyectos y a otro que consideraban que no reformaba nada de las armas para los sicarios y más bien agregaba regulación a las armas que ya son legales. No sé si yo diría que eso es una opinión per se, pero bueno. Concluyó asegurando que, cito, de ahora en adelante iremos en paralelo con el gobierno de la República, escuchando atentamente cualquier llamado a la colaboración. Pero llegó la hora de repartir la responsabilidad de acuerdo a la Constitución. Constitución, algo muy gracioso. Ya vamos a eso. Al final, ¿saben? Ni importa si fuese solo opinión de parte de la Asamblea o si las cosas están complicadas. Como, ¿qué esperaba? Y ese es el peligro del que muchos expertos han encendido alarmas, el que todo debería ser siempre a la manera de Chávez y esta es la única forma correcta, pero es que es el presidente de un país con un récord de más de 800 homicidios. No importa el que tenga razón, se tiene que comer esta bronca, como él mismo dijo. Por ahí leí de alguien que por qué se enojaba la Asamblea Legislativa por esto, si más bien como que les está facilitando el trabajo, si no les gustan los proyectos de Rodrigo Chávez, de fácil, y ahora solo puede como ignorarlos y seguir con su trabajo independientemente. Pero no porque esto sea cierto, quiere decir que la forma en la que lo hizo o la razón por la que lo hizo esté bien. Y tampoco significa que siquiera lo puede hacer, al final es su responsabilidad. Según Rodrigo Arias, el jerarca de la Asamblea Legislativa, sus responsabilidades están definidas en esta Constitución política que él mismo mencionó y en caso de renunciar a ellas, cito, incurriría en el delito de incumplimiento de deberes y eventualmente de prevaricato si se demostrare que actuó dolosamente. A ver, fue berrinche. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero escuchar de ustedes. Si ustedes no creen que fue esto, quiero escuchar qué más fue. Claramente no tiene muchos amigos en la asamblea y le enchichó. ¿Qué más va a hacer? Cuéntenme ustedes qué más va a hacer. Si no. Tras de todo esto fue en una semana en la que han pasado cosas, digamos, interesantes, no sé, en el mundo del narcotráfico. Resumen, fentanilo y cocaína en frescos. Yo sé, ¿en qué mundo vivimos? No es como preocupante. Bueno, creo que con solo saber que vamos a hablar de fentanilo y cocaína en refrescos en el contexto de Costa Rica nos dice mucho, pero hablemos. Comencemos hablando del caso Corona, que es como se le llamó a la operación en la que el OIJ anunció la desarticulación de la primera banda criminal en el país que exportaba cocaína líquida. Cocaína líquida, huevón. Como si no tuviéramos suficientes problemas ya con la normal. Acabamos de descubrir apenas cómo detectarla en nuestros puertos y ya salen con estas varas. Esta cocaína explicaron que era introducida en envases de refrescos y así eran exportados hasta Europa y hasta Asia. De hecho, fue en junio, en la frontera de Jordania e Israel, que se le decomisó a la organización un cargamento de 185 botellas, alrededor de 150 litros. Según la BBC y la Agencia de Crimen de Control de Drogas escocesa, cito, la transformación de la cocaína en líquido es una de las técnicas cada vez más sofisticadas que los narcotraficantes han desarrollado para esconder el compuesto. En esta operación lograron la detención de 10 de las 12 personas que están señaladas por el tráfico internacional de drogas y le
legitimación de capitales, mediante 22 diferentes allanamientos en diferentes zonas del país, incluyendo específicamente las instalaciones de la empresa Minerva, por si la conocen, que se encarga de comercializar refrescos gaseosos, ¿verdad? 1 más 1 tiene sentido. El negocio estaba bueno, parece, porque también decomisaron 26 vehículos de alta gama y 39 propiedades con un valor de 6.000 millones de colones, que era su forma de invertir el dinero. Esos más se hubieran podido ir a picnic, de fijo. Ya no, pero hubieran podido. Esta organización era liderada por Lozano, de nacionalidad colombiana, que ya había sido detenido por tráfico internacional de drogas, pero claro que fue liberado 3 años después. Es vacilón porque realmente uno no espera tanto del sistema judicial del país y aún así a uno lo decepciona. Increíble, ¿no? Superan las expectativas, pero para mal, para súper mal. Y como realmente la cocaína líquida no parece ser suficiente, el Ministerio de Seguridad Pública anunció el decomiso de 1.100 pastillas de fentanilo a una organización costarricense y la detención de 4 personas. Según aseguraron las autoridades, la organización ni siquiera les decía a las personas que lo estaban consumiendo y se comercializaba en bares y discotecas de San José y de Escazú. Zamora aseguró que la droga la ocultaban en fármacos y drogas sintéticas de color azul o rosado, algo que realmente todo el mundo debe de saber. Ninguna droga es un juego, pero el fentanilo son otras ligas. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, la CDC de Estados Unidos, el fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Además, aseguran que el fentanilo y otros opioides sintéticos son las drogas más frecuentemente involucradas en las muertes por sobredosis, hasta en pequeñas dosis. Huevón, más de 150 personas mueren cada día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo. En Estados Unidos, 2 de cada 3 muertes por sobredosis en el 2021 estaban asociadas al consumo del fentanilo. Agregaron que esta droga es combinada con otras drogas, pero no se puede ni ver, ni percibir su olor, ni su sabor. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño espacio para hablar de cómo reconocer una sobredosis. Pueden ver señales como pupilas pequeñas, contraídas como de puntita de alfiler, quedarse dormido, perder el conocimiento, respiración lenta, débil o sin respiración, por supuesto, sonidos de atragantamiento o gorjeos, cuerpo flácido, piel fría o húmeda y pegajosa, manchas en la piel, especialmente como en los labios y las uñas. No quiero sonar como su mamá o como su abuela, pero en serio, esta droga ha tenido efectos devastadores en Estados Unidos. Solo vean esto. Solo por favor tengan cuidado, idealmente no consuma drogas. Pero bueno, dejemos ya de lado las drogas y el trabajo de Chávez con la política del país y más bien hablemos de Figueres. Pero no de ese Figueres que están pensando, sino de esta otra Figueres. La BBC publicó esta semana anterior su lista de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo para el 2023 y tenemos a una costarricense. Cristiana Figueres es una de las mujeres más reconocidas e influyentes en la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Esta antropóloga y economista graduada de Swarthmore College y London School of Economics es la única centroamericana en la lista y parte de las 12 latinoamericanas. Ha tenido puestos como ser secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fue miembro del equipo negociador de Costa Rica, ha sido ministra consejera, directora de energía renovable en las Américas y fundadora de la organización sin fines de lucro, el Centro para el Desarrollo Sostenible de las Américas. Vean solamente los reconocimientos que ha obtenido según su página web. O sea,
Figueres está en la lista con figuras también como la abogada y ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama, la abogada de derechos humanos Amal Clooney, la futbolista ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmatí, la experta en inteligencia artificial Timnit Gebru, el ícono feminista Gloria Steinem, entre muchas otras mujeres increíbles. El medio señala que cuando las conversaciones se estancaron, por ejemplo, en la cumbre climática de la ONU de 2009 en Copenhague, se contrató a Cristiana Figueres para resolver este pequeño problema. Además que gracias en parte a su trabajo, casi 200 partes firmaron el histórico Acuerdo de París del 2015, un tratado internacional para luchar contra el cambio climático, además de ser cofundadora de Global Optimism, una organización que trabaja con empresas para adoptar soluciones climáticas prácticas. Un montón de cosas, es increíble. Si quisieran escuchar de ella, Pietro hizo hace un tiempo un podcast con ella y les va a quedar de fijo en la descripción si quisieran verlo para que de fijo vayan a escuchar a esta genia. Y bueno, hasta acá llegó el episodio del día de hoy. Tuvimos noticias positivas, tuvimos noticias negativas, pero espero que les haya gustado por lo menos. Muchísimas gracias por llegar a este punto del episodio y nos vemos la próxima semana.